Gracias y muchas gracias, Fernanda. Pues es un gusto saludarlos a todos. Como bien comenta Fer, me especializo en soluciones de ciberseguridad y rápidamente les comente que contamos con un área especializada y certificada para que podamos apoyarlos con sus soluciones y pues estaremos presentando estas soluciones que creo que son de interés de todos. Ok, les cedo la palabra a Fer. Listo, pues sin más por el momento, reciban todos a nuestro ponente Enrique Montes, especializado en las soluciones de resiliencia cibernética y recuperación, quien dará esta charla sobre defensa cibernética. Gracias, Fernanda. ¿Cómo les va, equipo de MC Microcomputación? Agradezco mucho el espacio y la oportunidad de conversar el día de hoy con ustedes y con los gentes que nos hacen el favor de acompañarnos. Ataques cibernéticos, extorsiones, organizaciones que dejan de operar, que detienen sus servicios, empresas que tienen que pagar criptomonedas para liberar información que de facto es suya. Si alguno de estos temas, de estas situaciones, nos es familiar, lo hemos escuchado cercano, hemos visto algunas empresas que se han enfrentado a este tipo de dificultades, porque de hecho, los ataques cibernéticos en nuestro país empezaron en el Bajío. Creemos que este mensaje y esta propuesta de solución y de tecnología pudiera hacerle sentido en un futuro cercano. Yo soy Enrique Montes, trabajo en la División de Protección de Información en Dell Technologies, en un rol interno a trabajar justamente con nuestro ecosistema de partners para efectos de acercarles un portafolio de diferentes alternativas de hardware, software, servicios orientados a la gestión, protección, continuidad de negocio, alta disponibilidad y recientemente resiliencia cibernética. En este espacio que pretenderá ser informativo, ya ustedes nos darán el feedback de qué les parece, qué opinan. En ese sentido, les agradezco mucho opiniones, comentarios, preguntas, feedbacks serán de mucho interés y estamos ansiosos de poderlos contestar. Pretenderá ser este espacio informativo, pero sobre todo con información consistente de mercado de analistas, no solamente el punto de vista de Dell Technologies. ¿Por qué razón mencionamos esto? Si ustedes el día de hoy, y podemos hacer con todo gusto el ejercicio, si ustedes el día de hoy ingresan a la página de internet de cualquiera de los 10, 15 principales fabricantes de tecnología de información, van a ustedes a observar que todos sin excepción manifiestan y afirman que son el líder mundial en algo, en una división, en un aplicativo, en una base de datos, en un ERP, en un CRM, en una solución o arquitectura. Y esto es importantísimo porque todas las organizaciones necesitamos mencionar y posicionar nuestros atributos, pero es muy relevante para ustedes como organizaciones, como empresas del sector productivo, de las más diversas industrias, entender la opinión y el punto de vista de los analistas, porque es un punto de vista imparcial, porque es una perspectiva de negocio, de tendencias y de participación de mercado. Es también información que le estaremos compartiendo en este sentido. ¿Ante qué nos encontramos? ¿Qué estamos viendo en el mercado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, esto se debe a penetraciones no autorizadas en entornos de las organizaciones que evidentemente buscan un interés principalmente económico. Hemos visto otros intereses ideológicos, políticos, de sabotaje, pero lo que se está viendo concretamente en todo el mundo es un interés económico de corto plazo. Es decir, grupos de delincuentes cibernéticos que surgieron en Rusia, en Europa del Este y que se han exportado exitosamente a China y a Corea del Norte, han liderado en términos de extorsiones cibernéticas, es decir, una penetración no autorizada en un ambiente de un cliente particular, que la gran mayoría de las veces no se detecta, no se observa. Los delincuentes cibernéticos, luego de esa penetración, que puede darse a través de un ataque de ingeniería social, vulnerabilidades de software, ataques de día cero, tienen la posibilidad de ingresar a la infraestructura de la organización. Imaginemos por un momento que delincuentes cibernéticos están husmeando nuestra infraestructura y que si bien en momentos a ciegas, porque hay ocasiones en las que los delincuentes cibernéticos se encuentran como en una casa a oscuras, abriendo habitaciones para ver qué encuentran, pero pueden tener la suerte de abrir una habitación donde se encuentra una infraestructura core, donde está la infraestructura donde corre el ambiente virtual, la base de datos, el ERP, el CRM, la línea de producción, el servidor de aplicaciones, sistemas legados, el core de las organizaciones. Y tienen la posibilidad, evidentemente, de tomar control. Pero ¿qué es lo que estamos observando? No solamente ese es el objetivo. Los delincuentes cibernéticos van a buscar monetizar su ataque, es decir, van a buscar tomar ventaja en ese sentido. Estamos viendo extorsiones cibernéticas
que empiezan en los 50, 100 mil dólares, pero hemos visto extorsiones cibernéticas de millones de dólares. A petición de Fernanda y todo el equipo de MC Microcomputación, les traemos información reciente de mercado, de analistas, al respecto del conflicto que estamos observando en Europa. Como todos sabemos, esto es una situación desafortunada. Estamos hablando de un conflicto armado que evidentemente tiene implicaciones que nadie esperaba, que nadie quería. Nos deja ver que en términos energéticos el petróleo y el gas van a seguir siendo relevantes al menos en un par de décadas. Y por esa razón el tema de sanciones, el tema de inestabilidad económica, alza de precios. Pero en términos tecnológicos, se está librando también una guerra cibernética. Es decir, se han incrementado los ataques rusos y bielorrusos a Estados Unidos y a los aliados de la OTAN. El territorio ucraniano tiene un grupo de élite concretamente orientado a responder cibernéticamente también a estas amenazas. En el Medio Oriente vemos por primera ocasión una respuesta a un ataque cibernético considerado como un acto de guerra. Israel recibió un ataque cibernético y la respuesta a ese ataque cibernético fue un ataque masivo al edificio donde se estaba perpetrando ese ataque cibernético, considerándolo un ataque de guerra, un ataque terrorista que tendría y necesitaba una fuerza mortal para detenerlo. Es lo que estamos viendo, sí, del otro lado del mundo, pero que tiene un impacto en Occidente porque, como si ustedes se dan cuenta, todas estas entidades, todas estas instituciones, nos hacen una serie de recomendaciones en términos de guías, de sugerencias para efectos de seguridad informática, seguridad cibernética y seguridad perimetral. Salta a la vista, y de manera muy relevante, el tema de los respaldos. ¿Qué tendrá que ver el respaldo en términos de seguridad cibernética, seguridad perimetral, de soluciones de alta disponibilidad o de autenticación de doble factor, amenazas avanzadas predictivas, seguridad perimetral, identificación y respuesta? ¿Por qué los backups serán importantes? ¿Por qué estas entidades a nivel internacional lo señalan como algo relevante? Porque son el objetivo número 2 de los delincuentes cibernéticos. Si el delincuente cibernético logra encriptar, además de un ambiente core, la infraestructura del respaldo, la organización no se podrá recuperar y por lo tanto estará expuesta a una extorsión y a todo lo que eso implica. ¿Qué implica estar bajo un ataque cibernético y evaluar el tema de liberarse? Bueno, implica la gestión de una digital wallet para pagar una criptomoneda que no es rastreable. No nos da ningún tipo de garantía. Es decir, si nosotros nos encontramos ante esta desafortunada situación y somos presas de un ataque cibernético, hacemos el pago de la criptomoneda, no hay ningún tipo de garantía. De entrada, no hay un comprobante de ese pago. Si el delincuente cibernético nos queda mal, pues evidentemente, y ustedes lo imaginarán, no podemos ir a la Profeco a quejarnos, ¿no? El hecho de pagar por una llave de desencripción no nos da la tecnología para volver a operar. Muchas empresas creen que haciendo este pago, inmediatamente después, minutos después, horas después, podrán volver a operar de manera normal. Y eso no es así. Una llave de desencripción no nos da la tecnología para desencriptar, por ejemplo, segmentos de red. Hay organizaciones que se vieron impactadas, pagaron el rescate y tuvieron que reconstruir su red de cero. En ese sentido, probablemente ustedes conocen, y si no, el equipo que ya en este momento nos ha informado MC Microcomputación de su área de seguridad cibernética o en una aproximación consultiva de servicios y de ventajas competitivas, puede ayudarlos a definir su propio camino en términos de seguridad. Y ahí va a ser importante que ustedes eventualmente, si no es que ya lo tienen considerado, pues estén dentro de un framework. Es decir, utilicen una referencia de mercado ya aprobada, como el caso de el framework del National Institute of Standards and Technology, mejor conocido como el framework de NIST. Esto va a apoyar a las organizaciones a que avancen en términos de seguridad cibernética, pero entendiendo varios aspectos y diferentes variables que son muy relevantes. Que cada organización tiene su propia estrategia, tiene su propio DNA, tiene sus propios ejecutivos, sus propias prioridades, su propia gestión interna. Es decir, aunque estemos hablando de una organización similar, de una misma industria, el plan va a ser diferente. Y no hay que olvidar que todo esto está orquestado por un equipo, por personas. De hecho, el framework de NIST recomienda a las organizaciones que avancen y platiquen de seguridad cibernética a toda la organización. Que la seguridad no solamente sea una caja negra que entiende el Chief Information Security Officer y su equipo. Que se hable de seguridad cibernética y de mejores prácticas con el consejo, con los dueños, con las áreas funcionales, mercadeo, ventas, producción, para que no corramos el riesgo de que un nuevo empleado que tiene 1 o 2 semanas trabajando con nosotros pueda abrir un correo electrónico
abrir un archivo adjunto, ingresar a una URL y entonces exponer el ambiente específico de la organización. La solución, la propuesta de negocio que el día de hoy queremos compartir con ustedes, se encuentra muy enfocada al pilar de recuperación. De lo que hoy hablaremos no es una solución perimetral, no es una solución de monitoreo, de hecho va a complementar y fortalecer esa estrategia que muy probablemente ustedes ya cuentan con ella. ¿Qué sucede y por qué razón muchos ejecutivos, muchos miembros del consejo, dueños de las organizaciones se han preguntado, ¿por qué razón si en mi empresa hay soluciones, tecnología orientada a la seguridad perimetral? ¿Por qué razón si tenemos un Chief Information Security Officer que vela por la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información mediante programas y herramientas y por lo tanto tenemos dispuesta una estrategia de seguridad informática y que evolucionamos para efectos de riesgos cibernéticos? ¿Por qué razón, no obstante de tener todas estas disposiciones de seguridad, fuimos atacados? ¿Por qué razón nos impactaron? ¿Por qué razón estamos siendo extorsionados? Bueno, en principio, una de las respuestas es que existe un personaje denominado insider. Les comentamos que el 60% de los ataques cibernéticos que ocurren en Latinoamérica son facilitados por insiders, personas que al interior de la organización o que salen de la organización en no muy buenos términos participan del ataque cibernético. Eso quiere decir que para ellos la seguridad perimetral no tendrá ningún sentido porque ya es un empleado que tiene un badge, que tiene acceso a servicios, que tiene un perfil, que tiene acceso a la infraestructura, que puede correr herramientas diagnósticas y que sabe las vulnerabilidades de la organización. Entonces, por esa razón, entre otras, así como que los delincuentes cibernéticos tienen un conocimiento sofisticado de al menos 12 meses en adelante, es que muchas empresas, aún teniendo estas herramientas, tecnología, hardware, software, antivirus, firewall, autenticación de doble factor, amenazas avanzadas predictivas, seguridad perimetral, microsegmentación, identificación y respuesta, plataformas completas de monitoreo, gestión continua de vulnerabilidades, han sido impactadas. Por esa razón es que para nosotros es un gusto conversar con ustedes de la mano de MC Microcomputación para efectos de acompañarlos hacia la resiliencia cibernética. No sé, aquí me gustaría, si me lo permiten, abrir un cierto diálogo. No sé si alguien conozca o ha escuchado antes del concepto de resiliencia cibernética. Que nos quisiera comentar, que nos quisiera mencionar. Está abierta la caja de comentarios. No sé si alguien conozca, haya escuchado, sepa el concepto de resiliencia cibernética. ¿Nadie? Excelente. Aquí el ingeniero Salazar nos menciona, es la capacidad de recuperación ante un desastre. Correcto, ingeniero Salazar, muchas gracias. Con la diferencia de que ese desastre pudiera ser no solo de carácter natural, porque hay soluciones de hace muchos años dispuestas para desastres naturales, los famosos DRPs, ¿no? Que nos van a ayudar en términos de en un tema de inundación, cuestiones sísmicas. Bueno, estando en México en septiembre normalmente nos llevamos nuestros sustos, ¿no? De cuestiones sísmicas, inundaciones, cuestiones energéticas. Pero efectivamente, y agradecemos mucho su participación, ingeniero Salazar, es la posibilidad, los protocolos, recursos y elementos que tiene una organización, no solamente para volver a operar, para no ser extorsionado, para no detener la operación y por lo tanto ver impactada la reputación, la continuidad de negocio, pero sobre todas las cosas para no perder información crítica de negocio. Esa es la resiliencia cibernética. Aquí también el ingeniero León Enrique nos dice, bueno, pues una estrategia para reaccionar antes de que se tenga un incidente, ¿no? Exactamente, que tengamos una prevención, una mitigación y evidentemente una estrategia de contención y de volver a operar de forma generalizada específicamente. Así es. Justamente, ingeniero León Enrique, le agradecemos mucho. Muchas de las tecnologías y muchas de las aproximaciones están orientadas a reducir la superficie de ataque, ¿no? Probablemente hemos escuchado eso. Pero me parece que el ingeniero León Enrique, o Enrique León, perdón, nos da una perspectiva muy interesante, ¿no? Reaccionar de manera proactiva antes de que ocurra. Esto es muy importante. De hecho, me parece que quizá de las cosas más importantes. Muchas de las empresas que son atacadas cibernéticamente en nuestro país, en Latinoamérica, descubren que están siendo atacadas 1 o 2 meses después de que
el vector, la brecha, el espacio de seguridad se abrió. Normalmente para entonces ya es demasiado tarde, porque durante esas 6, 8, 12 semanas, esa organización ya ha hecho respaldos, ya replicó, quizá ya tiene información desbordada en la nube, ya se propagó el vector de manera importante. Y solo falta la parte final, cuando los delincuentes cibernéticos deciden, normalmente en horas de la madrugada, los fines de semana, hacer un ataque generalizado que va a impedir el acceso a un ambiente en particular. Entonces, justamente esto que se menciona, reaccionar, es decir, tener un estado de alerta. Evidentemente, una estrategia para contenerlo, mitigarlo, monitorearlo, pero para regresar a la normalidad. Y justamente es ahí donde entran servicios especializados como los que ofrece MSI Microcomputación y, por supuesto, el equipo de consultoría de Dell Technologies. El ingeniero Benavides nos menciona también, exactamente, no solo recuperarnos, sino regresar a la normalidad. Muchas gracias por sus comentarios. Imaginemos que recuperamos el ambiente, pero cuando restauramos las cargas, están contaminadas, porque las tenemos en una cinta. O porque teníamos el ambiente productivo y en ese mismo ambiente productivo teníamos el respaldo. El vector de ataque encriptó ese dispositivo que puede ser un servidor, segmentos de red, un equipo de almacenamiento. Teníamos la operación, teníamos el respaldo y entonces hay un compromiso de forma efectiva. Entonces, muchas gracias, ingeniero Salazar, don León Enrique e ingeniero Benavides por esta participación. Efectivamente, esa, digamos, pluralidad, este colectivo de ideas es lo que significa la resiliencia cibernética que justamente queremos conversar con ustedes el día de hoy. Lo mencionábamos. ¿Cómo hacen dinero los delincuentes cibernéticos? Partimos de la premisa de que no están jugando. Son eso, delincuentes cibernéticos. Van a buscar extorsionarnos. Van a buscar tomar provecho de un caso específico de extorsión y de penetración no autorizada. Bueno, en primera instancia, ellos van a buscar tomar control de infraestructura core. Hardware, software, servicios, almacenamiento primario, servidores, soluciones convergentes, hiperconvergentes, ambientes virtuales, bases de datos relacionales, ERP, CRM, servidores de aplicaciones, sistemas legados. Imaginemos el sector financiero que toma control del core bancario, del core de tarjetas de crédito, del switch de transacciones, del sistema de gestión de cajeros automáticos. Pero además de eso, el gran core de esta conversación es que van a buscar encriptar el respaldo. Es su objetivo número 2. Si ellos no lo hacen, van a dejar cabos sueltos. Nosotros no vamos a tener por qué pagar un rescate cibernético si tenemos los elementos para recuperarnos, pero si logran encriptar el ambiente de respaldo, estamos en graves problemas. En esos ejemplos que les mencionaba a un inicio, de las organizaciones que han sido atacadas resultado del conflicto armado en Europa, ya tenemos una primera víctima. Un ataque bielorruso impactó de forma exitosa a una empresa de neumáticos de llantas en los Estados Unidos, una empresa multinacional. Y lograron encriptarles el ambiente de respaldo. Porque, aunque sean una empresa internacional, su estrategia de respaldos era escribirlos con un software genérico, parte en cintas, parte en NAS y parte en el disco del servidor productivo. Esa infraestructura, y justamente es lo que vamos a observar, es relativamente sencilla de encriptar. Si nosotros desde el punto de vista de un complemento de la seguridad perimetral, seguridad informática, seguridad cibernética, que cada organización la tiene, y ahorita vimos 3 ejemplos claros en los comentarios que ustedes nos dan, de que ya es un tema presente, de que es un tópico de conversación, de que estamos abordando esa discusión, desde el punto de vista de la infraestructura productiva y la infraestructura del respaldo, si nosotros consideramos que alguna de estos 3 elementos pudiera ser viable, hay información que compartir con ustedes. Se mencionaba hace un momento recuperación ante desastres, pero hay 2 tipos de desastres. Un desastre natural, que es un imponderable que nadie controla, y hay un desastre causado por un ataque cibernético. Hay diferencias. Uno está completamente dirigido. Uno puede ser local porque tenemos una inundación en el sureste del país, pero el centro del país no está impactado. En el caso de un ataque cibernético, la propagación es regional, local o internacional, como el ejemplo de esta empresa que les comento. Por esa razón, sitios de recuperación ante desastres que básicamente están basados en réplica están expuestos, porque la información se replica de un sitio A a un sitio B y probablemente, en el caso de vectores de ataque que utilizan encriptación oculta, van también en esa política de movimiento de un sitio A a un sitio B, o a un sitio de un service provider, o a un proveedor de nube pública.
Cuando el delincuente cibernético decide detonar su ataque, ya tenemos una propagación y una contaminación, no solamente en el sitio primario, en todos los lugares donde hayamos replicado esas copias productivas de respaldo. Desde hace 3 años a la fecha ha sido, digámoslo así, aceptada la idea de que para efectos de respaldo simplifiquemos, que hagamos más con menos, que invirtamos lo menos posible en términos de respaldo. Y por esa razón muchas organizaciones tienen un software de respaldo genérico orientado a ambientes virtuales que recomendó en su momento escribir donde sea. Señor cliente, escriba sus respaldos donde pueda, en una cinta, en una NAS, tiene espacio en el disco del server, ahí escriba sus respaldos. Tiene un almacenamiento primario reciente o no tan reciente, escríbalos ahí. Donde usted quiera, escriba sus respaldos. En la actualidad, esa infraestructura resulta un día de campo encriptarla para los delincuentes cibernéticos, porque no es resiliente. Porque imaginemos que se nos cae el servidor productivo donde tenemos el respaldo, evidentemente vamos a perder la producción y el respaldo también, ¿no? Evidentemente también hay tecnología que ya no es tan moderna. No sé si ustedes consideran que, imaginemos que quienes estamos convocados en este evento de MC Microcomputación, por un momento imaginémoslo si son tan amables, estamos a cargo todos como equipo de la gestión de un área de tecnología de una gran institución financiera en el mundo y que estamos en procesos de modernización, de reingeniería, de adopción de nuevas tecnologías. Entendemos que tenemos servicios que entregar, que nuestros aplicativos son de misión crítica, que los ambientes evidentemente son muy transaccionales. En ese contexto e imaginando, les vuelvo a pedir si son tan amables y nos ayudan con comentarios, opiniones aquí a través de la caja de comentarios. ¿Estaríamos todos de acuerdo en escribir nuestros respaldos de ese ambiente productivo y de esa industria en particular en cintas? ¿Qué nos quisieran comentar? ¿Ustedes lo harían? Fíjese, casualmente el ingeniero Salazar nos indica que el respaldo en cinta magnética puede ser un elemento resiliente. En primera instancia, sí, don Rodrigo, porque está aislado, ¿no? Hacemos un respaldo a través de un robot en un cartucho de cinta, y ahí tenemos la gestión que ya conocemos de los LTOs y demás. De hecho, se ha mencionado que la última familia de LTO será la última que se libere en el mercado. Ese cartucho de cinta lo desmontamos de el robot y lo guardamos, imaginemos, en el escritorio del CIO, ¿no? Solamente vamos a tener aislamiento. No sabemos si ese cartucho de cinta está contaminado con un vector de encriptación oculta. Solamente lo sabremos hasta que lo volvemos a montar. Si lo volvemos a montar y estaba contaminado, vamos a propagar nuevamente en el ambiente productivo. En un dispositivo de cinta no tenemos ninguna posibilidad de eliminar o gestionar información porque es un medio lineal magnético. En segmentos de información hay información antes y después. Yo no puedo proactivamente o de manera granular eliminar o gestionar información de una cinta. Implica también la gestión humana. Y tampoco tenemos una visibilidad de reporte, de claridad, de certeza, que nos indique que esa cinta está contaminada, ¿no? Pero el último respaldo puede estar contaminado, no obstante, por vectores de encriptación oculta. Lo mencionábamos. Vamos a ver justamente esos casos más adelante porque es una conversación muy interesante. Sí, efectivamente, tenemos un último respaldo que se llevó a cabo, imaginemos, a inicios de este mes o el 15 de abril. Pero, ¿qué sucede si nosotros hemos estado impactados de hace 3 meses por vectores que estamos descubriendo el día de hoy? Esa cinta probablemente puede estar contaminada. Lo único que vamos a tener en un entorno de cintas es el aislamiento, únicamente. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Pero justamente el tema de cintas no es un ambiente resiliente. Muchas organizaciones han tenido problemas por confiar en esta tecnología desde el punto de vista de que ven físicamente que se desmonta de la red y que está aislado. Pero esa cinta puede tener un vector de encriptación oculta como muchos de los que están propagándose en el entorno. Ya ha habido organizaciones que al montar nuevamente una cinta vuelven a propagar la contaminación y hay empresas que han sido atacadas más de una vez. Son temas para tener cuidado y para que tengamos una mayor información. Hay organizaciones también que piensan que por tener información desbordada en la nube están seguras. Y en la nube sabemos que tenemos servicios, que tenemos la posibilidad de acceder a infraestructura,
almacenamiento, procesamiento, cómputo, réplica, el entorno multicloud. Pero si no tenemos una solución que se encargue no solamente de las tareas de respaldo, archiving, restauración, recuperación granular, sino también del tema de monitoreo y de análisis forense, podremos estar expuestos. Puedo yo llevar de un sitio A a un sitio B información contaminada, que de ahí vaya a la nube. Y entonces esto se propaga hasta que el delincuente cibernético decida detener la operación de mi organización. Estos son justamente las consideraciones que muchas empresas están tomando para efectos de trascender un ataque cibernético. Ninguna de estas tres alternativas es realmente resiliente. Muchas de las empresas que estamos observando en la actualidad confiaron en alguna de estas tecnologías, cinta magnética, escribir respaldos en el disco del server, escribir respaldos en un equipo de almacenamiento tipo NAS, desbordar a la nube o hacer un sitio de réplica y fueron impactadas, desafortunadamente. ¿Qué dice Gartner? Es importante, les mencionaba, compartir con ustedes qué es lo que dicen los analistas, porque esto finalmente es información pública. De hecho, como parte de este evento, como conclusión final, vamos a compartir con ustedes un artículo de Gartner abierto completamente, donde habla de esta tecnología, donde habla de cómo los dispositivos modernos de respaldo, no tecnología legacy, no tecnología que no es moderna, puede efectivamente protegernos ante ataques de ransomware. Aquí se observa de manera muy clara cómo los analistas saben que el delincuente cibernético va a buscar encriptar el respaldo. Si no lo hace, pues realmente estaríamos hablando de grupos criminales que desconocen de alguna forma su trabajo, pero si lo hace, estamos ante la élite de los delincuentes cibernéticos. Gardner hace una serie de recomendaciones, pero la más relevante es que las organizaciones creen un ambiente aislado de recuperación, un Isolated Recovery Environment, IRE por sus siglas en inglés. Aquí vamos a observar una primera palabra crítica, aislamiento, que ya de alguna forma se ha mencionado en los comentarios que nos hacen el favor de emitir. IDC, el otro analista que ustedes también conocen. Muy probablemente quienes nos acompañan el día de hoy han utilizado cuadrantes mágicos de Gartner, algún estudio, alguna documentación en un proceso de evaluación tecnológica, de determinación de competencias, de adquisición. Estos son los dos principales analistas en términos de tecnología de información. IDC, de hecho, es mucho más puntual en términos de establecer que los ataques son cada vez más sofisticados y por lo tanto van a requerir una disposición de tecnología más resiliente, más responsiva y más confiable. IDC también habla del aislamiento, pero no solo eso, porque con el aislamiento no es suficiente, ya lo mencionamos. Habla de inmutabilidad. Este es otro atributo que probablemente ustedes también han escuchado, pero que por sí solo tampoco es suficiente. Extiende el criterio de resiliencia cibernética hacia la inteligencia basada en analytics. Estos tres atributos son los que IDC, partiendo de la conclusión del Isolated Recovery Environment, IDC nos establece para efectos no solo de recuperarnos de un ataque, sino de avanzar al criterio que ya compartimos con ustedes de resiliencia cibernética. Estos tres criterios, aislamiento, inmutabilidad y analytics, son justamente los que Dell Technologies, a través de socios estratégicos tan importantes como MS Microcomputación, podemos ofrecer ya el día de hoy. Les comento que 26 empresas en Latinoamérica han confiado en esta tecnología. Está implantada ya en México. Justamente, de hecho, la hemos vendido a través de partners. Una referencia más. Sir Paddy McGuinness, que fue el ya retirado advisor de resiliencia cibernética en el Reino Unido, dio hace no mucho tiempo en un evento a nivel internacional tres recomendaciones que me parecen fundamentales. Planear de manera dinámica. Lo que hace 12, 18 meses funcionaba, al día de hoy puede descartarse. Por ejemplo, se han dejado de recomendar todas las estrategias que tengan que ver con gestión continua de vulnerabilidades. Ya no se recomienda. El señor Paddy McGuinness sugiere montar bóvedas de datos para efectos de tener un entorno del cual podamos recuperarnos de forma segura. Y él, durante su gestión en este puesto de advisor de resiliencia cibernética en el Reino Unido, apoyó a muchas instituciones, no solamente del Reino Unido y todos los países que lo conforman, sino de la Unión Europea también. Entonces, vemos cómo esta es la tendencia en muchos sentidos y cómo Dell Technologies va a implementar de manera concreta y completa no solamente lo que vimos desde el punto de vista de NIST en el pilar de recuperación, la sugerencia que hace Gartner en términos de Isolated Recovery Environment y los tres aspectos críticos que IDC nos establece como aislamiento, inmutabilidad y analytics.
a través de una solución que desde el punto de vista del respaldo va a protegernos en última instancia. Esta solución va a ser la última línea de defensa en el caso de que estemos expuestos a un ataque cibernético. No compite ni reemplaza la seguridad perimetral, seguridad informática, seguridad cibernética con la que ustedes ya cuentan. La complementa, pero les da una posibilidad de recuperarse en el caso de que estemos ante la indeseable situación de un ataque y una extorsión cibernética. Tenemos un criterio inicial. Desde ambientes de protección modernas, vamos a tomar las cargas más críticas y las replicaremos a un ambiente del cual automáticamente desconectaremos de la red. No vamos a confiar en que la cinta se la haya llevado un funcionario de manera específica a una bóveda. Esto será automáticamente. Pero este es solamente el primer paso. Este es solamente el inicio. Posteriormente, esos datos que son críticos lo haremos inmutable. Es decir, impediremos que se pueda modificar externa e internamente. ¿Por qué razón tendríamos que protegerlo internamente? Los delincuentes están afuera. Está muy bien que lo protejamos externamente, pero ¿por qué tendríamos que protegerlo internamente? Bueno, resulta ser que, como mencionamos, el 60% de los ataques cibernéticos son fomentados, facilitados por insiders. Personas que están en la organización o que salen en no muy buenos términos y que participan del ataque o que comparten información privilegiada de vulnerabilidades, de credenciales en ese sentido. Por esta razón, la impuntabilidad como tal y por sí misma no es tampoco la solución completa. Porque yo puedo tener un ambiente en el cual se me presenta una appliance inmutable de Linux, pero en el momento que como administrador tenga las credenciales de esa appliance inmutable de Linux, así sea una gestión de claves dinámicas, puedo borrarlo. Y entonces, todo el trabajo que desde el punto de vista de seguridad perimetral la organización esté llevando a cabo, podré echarlo por tierra en un ataque de insiders. Por eso, la inmutabilidad de disco es el factor 2 de 3. Necesitamos el tercero, de forma fundamental y como salsa secreta de la solución, que es el de inteligencia basada en analytics, machine learning y patrones de observación específicos en el ambiente de bóveda de recuperación. ¿En qué consiste esto? ¿De qué estamos hablando? La propuesta es montar una bóveda de recuperación con aislamiento de red, manejo de copias inmutables y analytics para efectos de observar patrones de comportamiento malicioso. Va a partir la premisa de esta solución, y aquí reiteramos que no va a competir ni reemplazar las soluciones de seguridad perimetral, informática y cibernética que ustedes dentro de su propio plan estén considerando, va, eso sí, a sugerir que protejamos la información y infraestructura moderna, que ya dejemos de exponernos en temas de cintas, escribir respaldos a NAS, escribir respaldos en el disco del server, en equipos de almacenamiento tipo NAS o desbordar cargas de trabajo a la nube. Incluso hay empresas que hacen sus respaldos con dispositivos extraíbles. Todas esas últimas no son resilientes y han probado su inefectividad ante el hecho de que son las infraestructuras que más están siendo atacadas en las extorsiones que observamos. En ese sentido, la propuesta de negocio es que protejamos la información en dispositivos modernos. Dispositivos sí de respaldo, pero con ingesta, compresión, deduplicación, invulnerabilidad de datos, cifrado, encriptación, manejo de copias inmutables, réplica. Todo eso en un solo dispositivo, que puede ser agnóstico al software o que puede ser una solución convergente. Es decir, que empecemos por proteger el ambiente productivo de respaldo de forma moderna y eficiente. Y posteriormente hagamos una copia en réplica a esto que significará la bóveda de recuperación. ¿Recuerdan lo que recomendaba Gartner? Una bóveda, un ambiente aislado de recuperación. ¿Recuerdan lo que se recomendaba IDC? Aislamiento, inmutabilidad y analytics. Esos aspectos que los analistas establecen y sugieren son al 100% los que esta solución tiene dispuestos y disponibles para ustedes. En este ambiente vamos a proteger la data más crítica. No es una copia al 100% de la data, no es un sitio en réplica en el ambiente de disaster recovery que conocemos. Aquí vamos a proteger la data más crítica, la más importante, la que no podemos darnos el lujo de perder o de comprometer, o que si la perdemos, la organización corre graves riesgos en su continuidad de negocio. Esto estará en un ambiente físicamente seguro y separado, a través de una conexión intermitente de la red. Porque esto es importantísimo. El ransomware se propaga exitosamente a través de la red, pero si no tiene segmentos de red, no tiene aire que respirar. ¿Habrá gestión de copias inmutables a disco? Dell Technologies es de los fabricantes que tiene un ofrecimiento
completo. Tenemos software de respaldo, dispositivos de propósito específico, soluciones convergentes, y con esos elementos conformamos esta arquitectura. Es decir, el software, el hardware y los diferentes entornos necesarios están considerados dentro de Dell Technologies por el alcance de portafolio que tenemos. Y una gestión de analytics para identificar patrones de comportamiento maliciosos. Vamos a ver en la demostración que estamos a punto de empezar, yendo ya hacia la parte final de la presentación, por qué razones y muy importante el tema de los analytics. Todos entendemos lo que es una bóveda bancaria, ¿no? Que está permanentemente cerrada, se abre por momentos del día únicamente para depositar o retirar bienes e inmediatamente después se vuelve a cerrar. Ese es el criterio de la bóveda de datos inmutables. ¿Qué vamos a proteger aquí? Bueno, en primera instancia, estas 6 configuraciones internas. Nuevamente les ayudo y les invito a que imaginemos, ya ven que hemos hecho esos ejercicios al momento. Imaginemos ahora que estamos ante un ataque cibernético, que el acceso a un aplicativo ya no está posibilitado en el ambiente de la organización, que estamos viendo interfaces que indican que la data está encriptada, que puede ser borrada o comprometida. Nos dan incluso un tiempo para pagar el rescate en una criptomoneda rusa o desconocida. Imaginemos que estamos en ese desafortunado caso y que vamos a tener que recuperar la información, la infraestructura, por supuesto. ¿Qué significaría para nosotros contar con estas 6 configuraciones internas disponibles, sin contaminación, listas para un proceso de recuperación, o no contar con ellas en términos de esa incidencia? Estas son las 6 configuraciones iniciales que vamos a proteger en la bóveda y que son críticas todas en su completa extensión. Todo lo que tenga que ver con autenticación, certificado, seguridad, directorio activo. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual, productos, información de mercadeo y evidentemente información confidencial de clientes. Configuraciones de red, mencionábamos. Hay organizaciones que han tenido que reconstruir su red de cero. Herramientas de hosting y desarrollo. Toda la configuración de almacenamiento primario y almacenamiento de respaldo, por supuesto. Y la documentación que los ha ido acompañando con el paso del tiempo en su gestión de implementación, de bitácoras, de memorias, en todos sentidos. Este es el primer paso. Esto es lo primero que vamos a proteger. Y después, las cargas que son asociadas y relativas a cada industria. Estas sí son relativas a cada uno de ustedes, ¿no? Ya lo mencionábamos, ¿no? Hicimos el ejemplo de una organización del sector financiero, pero imaginemos una institución de gobierno. Muy probablemente querrá proteger sistemas de captación de impuestos, procuración de justicia, ventanillas de atención ciudadana. En el sector de cuidado para la salud, seguramente querrán proteger el expediente clínico electrónico. En el sector manufactura, la línea de producción. En el sector retail, por supuesto, mercaderías, punto de venta, logística. Es decir, las cargas que tengan un tiempo objetivo de recuperación de menos de 30 minutos o cargas que si se detienen o desaparecen, la organización corre graves riesgos en su continuidad de negocios. Estas 2 configuraciones, estas 6 configuraciones y estas cargas son las que vamos a proteger en la bóveda de datos inmutables. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a la demostración, si les parece bien. Aprovechamos para contestar algunas preguntas o comentarios que se han hecho. ¿Se cuenta con una calculadora de costo-beneficio del Isolated Recovery Environment? Sí, ingeniero Benavides, contamos con varios estudios. No solamente eso, tenemos un equipo de consultoría que puede hacer un assessment y que puede acompañarles para evaluar en términos de políticas de gestión la viabilidad de montar una bóveda de datos inmutable en términos de su infraestructura actual. Es muy importante establecer que evidentemente cada organización tiene una infraestructura pues distinta. No solo en marcas, porque pues sabemos que la infraestructura es heterogénea. A lo mejor en políticas, en maduración, en adopción de nuevas tecnologías. Desde el punto de vista del respaldo, don Maximiliano, esto está basado en que ustedes empiecen a proteger en el ambiente productivo con dispositivos modernos. Ese es el primer paso. Es decir, en un equipo de fútbol vamos a colocar una defensa conformada por Paolo Maldini, por Marcelo, por Franco Baresi y por ahí le ponemos un mexicano, Rafa Márquez, ¿no? A diferencia de poner una defensa del Club Atlético San Pancho, ¿no? Esa es la diferencia. Es un ejemplo muy burdo, pero esa es la diferencia en términos de gestionar la información
en términos de respaldo productivo con infraestructura genérica a protegerla con dispositivos modernos. Pero hay con mucho gusto documentación y de hecho hay una encuesta en línea que nos gustaría mucho que la pudiera realizar, donde vamos a observar la diferencia entre la operación actual y la posibilidad de contar con una bóveda de datos inmutable. Ahorita, don Rodrigo, vamos a ver justamente esta pregunta, la vamos a contestar en la demo, así que creo que estamos listos para empezarla, ¿de acuerdo? En términos, el ingeniero Salazar nos pregunta el tiempo que transcurre entre un respaldo y otro en esta tecnología, ¿de acuerdo? Por favor, indíquenme cuando la maqueta se pueda ver. ¿Sí la podemos ver? Creo que está cargando. Ah, ya se ve. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, para efectos de esta demostración vamos a utilizar el sector financiero. Principalmente porque en este sector hay protocolos, hay tecnologías, hay SLAs que son de los más exigentes niveles de servicio. Esos protocolos tranquilamente pueden replicarse a otra industria, entonces quizás es de las más demandadas. Por eso vamos a utilizar este caso. En el sector financiero, como en ningún otro, el riesgo de los insiders es mayúsculo. Por extraño o bizarro que parezca, en el mercado ruso underground hay ofrecimientos de ransomware as a service, es decir, ponen ellos el conocimiento y buscan que el mejor postor les comparte información de vulnerabilidades, de accesos, de credenciales para perpetrar el ataque cibernético, del cual evidentemente compartirá beneficios económicos en caso de ser exitoso. El ambiente de respaldo es el objetivo número 2 de los delincuentes cibernéticos. No solo van a buscar penetrar una infraestructura. Esto no es como quizás hace algunos años lo recordábamos, y quizá por ahí alguien tiene alguna referencia, cuando los hackers se divertían colocando en una página de internet un texto o una imagen que no tenía nada que ver con la organización. Y así fueron hackeadas las páginas de la NASA y de muchas instituciones. Digámoslo así, era una travesura en la cual utilizaban para manifestar su descontento o su opinión. Eso pasó hace muchos años. Los delincuentes cibernéticos ahora van a buscar ambientes de respaldo genéricos, débiles, que les sean fácil de encriptar. Para con eso poder monetizar su ataque, porque si la organización tiene encriptado y controlado el ambiente productivo y también tiene encriptado el ambiente de respaldo, no podrá recuperarse. Y lamentablemente tendrá solamente 3 alternativas: pagar el rescate, negociar con criminales cibernéticos o reconstruir su información con lo doloroso que ustedes podrían imaginar que eso significa. Ha habido empresas que han estado fuera no solamente algunos días, varias semanas, han tenido que volver a operar de manera manual, han tenido que dejar de brindar servicios y evidentemente todo eso tiene implicaciones mayores en costo, en reputación y demás. ¿Qué sucede? No sale a los medios lo que está ocurriendo. Probablemente ustedes recuerdan una institución bancaria hace algunos meses que dejó de operar casi 4 días. Quizá alguien lo recuerda por ahí. ¿Qué nos dijeron al final del día? Que era o que había sido una ventana de mantenimiento mal administrada. Y nosotros nos quedamos viendo así, bueno, está bien, vamos a creerle al banco, ¿no? Bueno, un ataque y una exposición de este tipo evidentemente nunca va a salir a los medios. No hay una empresa que esté interesada en salir a declarar que está bajo ataque. Se va a manejar con mucho hermetismo, con mucha confidencialidad, pero si logran encriptarle ese respaldo, desafortunadamente la organización está en graves problemas. El ransomware, como uno de los ataques o los vectores de riesgo más comunes y a los que estamos enfrentando de manera más constante, es una extorsión tomando control de la información y que evidentemente va a exigir el pago en criptomonedas no rastreables por la llave de desencripción para liberar esa infraestructura, esa información, esos datos, no exponerlas, no corromperlas o no borrarlas. ¿Cómo funciona la solución? ¿Cómo funciona la solución que el día de hoy, a través de MC Microcomputación, queremos conversar con ustedes? Se denomina Power Protect Cyber Recovery. No es Cyber Security, como les mencionamos. Esta solución va a complementar la estrategia que ustedes ya tengan, para que no nos quedemos con los dedos en la puerta y para que podamos recuperarnos, eso es muy importante, aún en el caso de una extorsión cibernética sofisticada. ¿Cómo funciona la solución y cómo está dispuesta? Vemos ya un piso de centro de datos, ¿no? Del lado izquierdo, donde están los 2 botones verdes parpadeando, nuestra infraestructura on-premise.
Aquí en la infraestructura on-premise, el primer paso es dejar de exponernos y escribir los respaldos en dispositivos modernos, con ingesta, compresión, deduplicación de alta gama y que ningún otro fabricante alcanza ni siquiera por asomo, pero que tienen características de invulnerabilidad de datos, cifrado, encriptación, manejo de copias inmutables y réplica. Es decir, estos dispositivos modernos de protección de la familia Power Protect se comunican entre sí en dispositivos físicos o virtuales de la misma familia o proveedores de nube pública. Estos son los dispositivos por excelencia, antes conocidos como Data Domain, al día de hoy identificados como Power Protected. Son los dispositivos que en la industria tienen las más altas tasas de deduplicación, no dicho por nosotros, por los analistas que ustedes pueden con mucho gusto consultar. Este es el primer paso, que protejamos en estos dispositivos en el ambiente productivo. Del lado derecho vamos a ver otra infraestructura que representa la bóveda de recuperación con aislamiento de red. Y en la parte media vemos esta barrera, que significa el segmento de red, la conectividad de red. ¿De acuerdo? El primer paso que nosotros llevaremos a cabo en esta solución es, una vez teniendo la disposición de tecnología en el ambiente productivo y teniendo la posibilidad de montar una bóveda de datos inmutable, haremos un proceso de sincronización de las cargas más importantes. Ya nos las imaginamos hace un rato, ¿recuerdan? Esas 6 configuraciones internas y las cargas que para ustedes sean más importantes van a ir del ambiente productivo al de la bóveda en una réplica que va cifrada de extremo a extremo en modalidad de fast. La data va comprimida y deduplicada. Inmediatamente después que se hace esta réplica, este sitio se desconecta automáticamente de la red. Es decir, aquí empieza la diferencia. No tenemos que esperar a que alguien monte y desmonte un cartucho de cinta, lo archive, lo etiquete y lo guarde. Esto es automático, porque evidentemente nosotros no vamos a estar a expensas de que alguien vaya o no a desconectar un cable de red. Entonces, tenemos una copia de los datos críticos de la organización y están desconectados de la red para a partir de este punto evitar la propagación de nuevos vectores. Posteriormente sacaremos copias de esos volúmenes, manteniendo la desconexión de red, porque esas copias podrían significar nuestra recuperación o no ante un incidente cibernético, ante un desastre, pero cibernético, no causado por una inundación, una cuestión sísmica, un desastre cibernético. De hecho, Dell Technologies considera que los nuevos desastres son los ataques cibernéticos. Esta copia que tenemos ya en la bóveda que está desconectada de la red, la vamos a hacer inmutable a través de una característica de software que permitirá que esos discos impidan que esa data pueda ser modificada a partir de este momento interna y externamente. Y que evitemos incluso que así seamos los administradores de estos dispositivos, podamos eliminar deliberadamente o por error información que ya es inmutable. A través de esta inmutabilidad de disco nos vamos a proteger externamente, pero también internamente. ¿Por qué? Así seamos los administradores o tengamos un administrador que eventualmente pudiera ser tentado por un grupo cibercriminal, no podrá borrar esta información a partir de que es inmutable. Ahora, se han mencionado durante la conversación y los comentarios que ustedes han hecho que los agradecemos mucho. ¿Qué ocurre con los tiempos de respaldo? ¿Qué ocurre entre el respaldo que se está haciendo productivo y la réplica que va a la bóveda? Los tiempos que hay en ese sentido. Antes de llegar a ese punto, hay que tomar en cuenta, y quizá alguien de ustedes ya se lo esté imaginando, que en esta réplica que llevamos a cabo del ambiente productivo al ambiente de la bóveda, pudimos habernos llevado, sin darnos cuenta, a nivel documento, archivo o metadato, algún comportamiento malicioso hibernando que no pudiera haber sido identificado por las herramientas de seguridad perimetral y seguridad informática. Eso ocurre mucho. Lo que les mencionaba, muchas empresas descubren que están siendo atacados 2 o 3 meses después, cuando ya han hecho semanas de respaldos, cuando ya han replicado la nube, cuando incluso ya hicieron archiving. Por esa razón, el tercer criterio es fundamental en la solución. Efectivamente, pudimos habernos llevado, sin darnos cuenta desde el ambiente productivo, a nivel metadatos, un vector de encriptación oculta, como los más recientes, que es Conti Ransomware, Alpha Locker o Jigsaw, que no son identificados de manera preliminar, y tenerlo ahora en la bóveda como una bella durmiente que detonará en el momento en que el delincuente cibernético lo decida. Por esa razón, el tercer criterio, ¿recuerdan? Aislamiento, inmutabilidad y analytics son en su conjunto la solución en este tipo de infraestructuras. El tema del analytics es fundamental porque nosotros necesitamos cerciorarnos de que estas copias no solo están aisladas y son inmutables, sino que no estén contaminadas.
Y es aquí donde empieza la diferencia en un entorno de cinta. Aquí vamos a hacer, en estas copias que están desconectadas y en modalidad inmutable, un proceso de indexación completa. Y con indexación completa me refiero a metadatos, documentos, contenidos y archivos. 100%, no vamos a dejar lugar a dudas. Esto es una ventaja competitiva. Si ustedes ahora en un futuro cercano evaluarán una solución de estas características, les invitamos a que chequen que no solamente analicen metadatos, porque el vector o un ransomware puede estar en un archivo de ofimática, por ejemplo, un Word, otro tipo de archivos, bases de datos. Por esa razón, esta indexación completa nos va a permitir establecer 10 procesos de observación predefinidos y correr modelados de Machine Learning para identificar patrones de comportamiento malicioso. Power Protect CyberSense, software que se encuentra en la bóveda de recuperación, no es un software que funcione como antivirus. CyberSense va a identificar los patrones de comportamiento maliciosos que identifican y definen al ransomware. Desde WannaCry, que se propagó hace algunos años, hasta Alpha Locker, Conti Ransomware, Jigsaw y otros que se están propagando en estos últimos meses, todos sin excepción van a buscar encriptar la información, corromperla o borrarla. Solamente esas tres actividades. Y justamente son los patrones de comportamiento malicioso que CyberSense va a estar identificando. No está basado en firmas, porque ese es un cuento de nunca acabar. CyberSense como tal no va a buscar firmas de ransomware, porque eso implica que nosotros esperemos a que alguien más sea impactado para saber cómo solucionar el problema. No es el caso. No expondemos a ninguna organización a esa irresponsable aproximación. CyberSense va a identificar los patrones que identifican al ransomware y que ya sabemos con anticipación que va a buscar encriptar la información, corromperla o borrarla. Para que en ese sentido tengamos ahora sí, no solamente en un cartucho de cinta, en una infraestructura que se desconectó automáticamente, que se hicieron copias inmutables y que se analizó para ahora sí de manera consistente tener una identificación de la última copia viable disponible en el ambiente. ¿Cuál es la diferencia de esto? No la última copia que hice en una cinta, no. La última copia que cumplió con estos tres criterios de aislamiento, inmutabilidad, analytics y que no refleja contaminación, que no tiene ningún vector de encriptación que nos pueda llevar a una exposición ahora o en un futuro cercano. En este punto la solución está completa y a partir de este momento, si se presentara en producción, como vamos a ver del lado izquierdo, una contaminación, una exposición que puede ocurrir en cualquier momento, bueno, podríamos desde la bóveda recuperar directamente al ambiente on-premise, a un ambiente tipo sandbox o a un ambiente de cuarto limpio, con los criterios de aislamiento, inmutabilidad y analytics, sobre todo el hecho de que la data estará íntegra para efectos de un proceso de recuperación. Ese es el funcionamiento de la solución Power Protect Cyber Recovery. Como ustedes se dan cuenta, es una disposición diferente en términos de entornos de tecnología. Así luce la bóveda on-premises. Imaginemos que este es su centro de datos. El primer criterio, como ya lo comentamos, es que no estemos exponiéndonos escribiendo respaldos en tecnología genérica, que los escribamos en dispositivos modernos, de los cuales saquemos una réplica a esto que significaría la bóveda de recuperación. Así se ve físicamente montada. Componentes de software y hardware que son necesarios. Requiere un dispositivo de la misma familia más pequeño de los dispositivos Power Protect DD, 2 licenciamientos de software, 2 servidores para montar su propio cómputo y componentes opcionales adicionales como rack, switches, conectividad, incluso podemos montar una workstation. Esto se puede montar físicamente on-premise y también con las características hasta el momento mencionadas, se puede montar en servicios y máquinas virtuales de AWS, con los mismos criterios que observamos en la demo, pero con la infraestructura de AWS. Ventajas de que esto sea en la nube. Bueno, sí tenemos en la nube máquinas virtuales y servicios para efectos de un caso de aislamiento, copias inmutables en nuestro dispositivo virtual y el análisis forense para efectos de que no exista una contaminación. Ventajas, podríamos recuperarnos desde el ambiente productivo de AWS, el ambiente on-premise, a un ambiente de sandbox en la nube o a otras nubes, desde el punto de vista de la gestión de multicloud. Si nosotros el día de hoy quisiéramos compartir con ustedes un documento importante, una conclusión relevante para efectos de esta conversación,
justamente es este artículo de Gartner. Los invitamos, si son tan amables, a escanearlo. Es en realidad la conclusión de esta presentación. Para efectos de que ustedes pudieran, si son tan amables, analizarlo, leerlo, es una lectura de 15 minutos, donde se describe la tecnología que el día de hoy hemos descrito en toda su perspectiva, con todos sus alcances y con todas sus consideraciones, pero que de forma muy relevante el artículo dice quién es quién en esta solución. Entonces, nos dará mucho gusto conversar con ustedes en términos de cualquier necesidad en este sentido. Y bueno, pues estoy a sus órdenes si hubiera preguntas o comentarios al momento. Vamos a tomar, si te parece bien, Fernanda, las preguntas que se hicieron antes de la demo. El ingeniero Salazar nos indica qué ventana de tiempo ocurre ante el último respaldo. La política es la que nosotros conocemos. Yo te respaldo que se hacen con base a una política de, dependiendo la carga, en una ventana en particular, normalmente por la noche. En términos de la bóveda, la lógica que nosotros observamos, la réplica que se lleva a la bóveda se hace una vez al día, para que nosotros tengamos prácticamente de manera permanente cerrado el enlace con la bóveda. La bóveda no es un ambiente productivo, solamente es un ambiente de recuperación en caso de incidencias cibernéticas. La producción la seguiremos teniendo en el lado del data center. Hay empresas que tienen ya implementada la solución y que han incrementado esa réplica, lo hacen 2 o 3 veces a la semana. Pero la mejor práctica establece que a la bóveda vamos a mandar la copia de un día y lo haremos y repetiremos el proceso al día siguiente. Es decir, el RTO y el RPO, en el caso de un incidente cibernético, será a partir de 24 horas. Pero evidentemente es muy importante mencionarles que el Analytic, en el caso de que tengamos una exposición, nos va a avisar desde el momento 1 en el caso de que tengamos algún tipo de incidencia, algún tipo de exposición en ese sentido. Sí me gustaría utilizar el ejemplo que ustedes mencionaron de una tecnología basada en cinta, porque la verdad que sí quisiéramos apoyarles en ese sentido. Una tecnología en cinta es una tecnología magnética lineal que implica la gestión humana. Ya mencionábamos que aquí no voy a poder tener visibilidad, borrar información proactivamente. Lo que vamos a tener en una cinta magnética solamente es el aislamiento. Hago un respaldo, lo guardo y ahí está. Pero cuando lo vuelva a montar, la verdad no sabemos qué ocurre. Si está contaminado, volveré a propagar en el ambiente productivo. Volveré a exponer la infraestructura. En el caso de una bóveda de datos cibernética, tenemos no solamente el aislamiento, será automatizado. No estaremos expuestos a que un funcionario haga o no el proceso. Después tendremos en dispositivos modernos el tema de retention lock, la funcionalidad de copias inmutables, en una combinación software y hardware. Por eso es relevante tener o contar con un proveedor que tenga software, hardware, dispositivos convergentes y una solución completa resiliente. Además de eso, tendremos un proceso de validación y de analytics de que estas copias no estén contaminadas. Aquí, el tema de la cinta se quedó atrás de hace mucho tiempo. Y el tema, sobre todo, de reportes, de visibilidad, de que esas copias y ese ambiente específico no solo fue desconectado exitosamente, se hizo inmutable, sino que no está contaminado. Y tenemos fuera de línea, de manera automatizada en tecnología moderna y disruptiva, la posibilidad de recuperarnos en el caso de una incidencia cibernética. Aquí estamos nuevamente exponiéndonos a tener una problemática severa en muchas de los casos de extorsiones cibernéticas como lo estamos considerando. ¿De acuerdo? Ya se ve, perfecto. Utilizan hash para verificar que no se esté modificando la información. Esta solución, el ingeniero Salazar, como lo comentamos, no es una solución de monitoreo, de autenticación. Esta solución va como tal a complementar el tema productivo que ustedes tienen. La data, evidentemente, se puede modificar y justamente en términos ya del respaldo, como mencionamos, esta solución está basada para protegernos desde el punto de vista del respaldo. Si la data se modifica en términos de entropía y similaridades y sugiere la presencia de un ataque cibernético, es justamente el módulo de Analytics quien va a llevar a cabo esa perspectiva, pero desde el día 1, desde el momento 1. Tendremos la posibilidad de identificar que hay ya un comportamiento malicioso que nos sugiere encriptación, corrupción o borrado de información.
Entonces, imaginemos, es muy buena pregunta, ingeniero Salazar, ¿por qué eso ocurre? Imaginemos un archivo de Word que en la primera semana tiene un nombre, una extensión y un tamaño en particular. La segunda semana cambia su tamaño. La tercera, el tamaño exponencialmente es diferente. Y para la cuarta semana ya tiene una extensión, en vez de .docx, tiene una extensión .fun. Ese es un archivo que muy probablemente al interior ya tiene a nivel entropía una exposición y una contaminación de Ramsey. Justamente es lo que la solución de Analytics, ya dentro del módulo como tal de la bóveda, va a estar identificando proactivamente. Y por eso, ingeniero Salazar, es importante que la indexación no solamente sea a nivel metadatos, sea a toda la data que está en la bóveda. Es una de las grandes ventajas que tenemos en la solución para efectos de proactivamente estarnos pues dando alertas y perspectivas para reaccionar antes de que el ataque se generalice. Cuando ya el delincuente cibernético determina generalizar su ataque, ya sea a través de una encriptación generalizada, un ataque de día cero, ejecución de código remoto, ya estamos en muchos sentidos atados de manos, porque ya no tenemos acceso a la infraestructura, porque ya no podemos entrar al core bancario y la base de datos, aplicativos core, y tampoco podemos acceder al ambiente de respaldo. Entonces ahí es un campo de guerra del cual vamos a desafortunadamente tener que ver qué funciona y qué podemos levantar. Pero es justamente el entorno indeseable para cualquier organización y el que MC Microcomputación y Dell Technologies queremos ayudarnos a anticipar eso. ¿Vale? ¿Tengan alguna otra pregunta? A sus órdenes. También si quisieran abrir el micrófono, bienvenidos, para tener la Sí, oportunidad de saludarles. pueden levantar la mano o escribir en el chat cualquiera de los dos y les abrimos el micrófono. Les sigo poniendo, Fernando, si te parece bien el artículo, les invitamos y les exhortamos a que por favor lo escaneen. Es quizá de este evento, que agradecemos mucho la oportunidad de conversar con ustedes, el documento más importante. No solo porque es externo, sino porque establece la perspectiva y, como ustedes verán al final, establece quién es quién en la solución. Buenísimo. Pues no sé, alguien más. Creo que quedó todo muy claro. Pues muchas gracias, Enrique. Gracias por compartirnos más soluciones de Dell que podríamos implementar en nuestras empresas y así prevenir un posible desastre. Creo que nos podemos dar una idea del nivel tan preocupante en el que nos encontramos en este tema de ciberseguridad. Y ahora conocemos un par de soluciones para combatir ataques y contar con una capacidad de recuperación ante un desastre. Quisiera volver a agradecer a todos por su tiempo y recuerden que cualquier implementación, cotización, demo o lo que necesiten en su empresa, lo pueden ver directo con su representante de ventas y con mucho gusto daremos el seguimiento correspondiente con nuestros especialistas y con la ayuda directa de Dell. Enrique, te agradezco mucho por el evento, por la información, por todos los datos y tu excelente presentación y pues esperamos verlos a todos próximamente en más conferencias. Muchas Agradezco gracias. mucho, que estén muy bien. Buenas tardes. A Buenas sus tardes. órdenes. Gracias.